alabarle y darle gracias de corazón y con la fe puesta en el Señor. Comenzaremos entonces en breve con nuestra oración de la noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y en paz. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto, para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura en el Antiguo Testamento la encontramos según el profeta Isaías, en el capítulo 25, versículos 6 al 9. Y como les indicaba al principio, al inicio de nuestro oficio, el tema de fondo sobre el cual está basada las lecturas, o el hilo conductor, tiene que ver con la celebración del banquete del Señor, o la fiesta de celebración de la salvación del Señor. Escrito está: en este monte, el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos. Habrá los manjares más suculentos y los vinos más refinados. En este monte rasgará el velo con que se cubren todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Dios el Señor destruirá la muerte para siempre, enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. En aquel día se dirá: este es nuestro Dios, este es el Señor, a quien hemos esperado. Él nos salvará. Nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura de la epístola la encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 14. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 14. Escrito está: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar,
piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. La parábola del banquete de bodas. Escrito está: Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar otros siervos y les dijo: Díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados, y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otros a sus negocios, y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó. Así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: La fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por lo tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos, y la fiesta de bodas se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo: Amigo, ¿cómo fue que te entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Aten a este de pies y manos y échenlo de aquí, a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Hermanos, hasta aquí el Evangelio del Señor. Te alabamos, oh Cristo. Entonemos el canto del día. Tu sangre, oh Cristo, y tu justicia. Tu sangre, oh Cristo, y tu justicia
Oremos. Todopoderoso Dios, tú nos invitas a que confiemos en ti para nuestra salvación. No nos trates con la severidad de tu juicio, sino con la dulzura inmensa de tu misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de nosotros. Amén. El texto bíblico en el cual está basada el estudio de hoy lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Como mencionábamos al principio, hermanos, continuamos con esta serie de parábolas que tenemos en estos capítulos finales del Evangelio de Mateo, donde Jesús está enseñando acerca de la relación, en primer lugar, de Dios con su pueblo y por sobre todo también sobre la actitud o la reacción que tienen los líderes judíos, por un lado, y también su propio pueblo, los judíos, y también los gentiles, en torno al plan de salvación y el actuar de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que vino para salvar el mundo. Por eso recordamos que las parábolas del reino son un elemento usado por Jesús, elemento literario usado por Jesús para describir cuál es la realidad en la que vivimos a partir de la encarnación de Cristo. Es decir, a partir de que Jesús llegó al mundo, el Hijo de Dios, el mundo no volvió a ser como era. Hay una nueva realidad que irrumpió en el reino terrenal, en el reino secular de aquí, en el cual vivimos nosotros, porque el reino de los cielos está presente ahí donde Cristo mismo está presente. ¿Algún voluntario que quiera leer, por favor, Mateo capítulo 3, versículo 2? Y otro que lea Mateo 4, 17. Sí. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Gracias, pero lo que pido es lectura de Mateo 3, versículo 2. Aquí lo estoy buscando, Pablo. Ya. ¿Pero cuál es? Ah, no está. No, tienen que tener la Biblia. Ah, ok. Es para los cristianos que tienen Biblia. ¿No han llegado todavía eso, Pablo? No. Mateo 3, 2. Y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien. Este es aquel... Ajá, hasta ahí. Gracias. Ya, sí. Entonces, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién estaba diciendo esto? Juan el Bautista. El Bautista. Juan el Bautista. El Bautista. ¿En qué momento dijo eso? ¿Cuando vio a quién? A Jesús. Cuando vio a Jesús. Bien, entonces cuando ve a Jesús dice, el reino de los cielos, que el cielo estaba allá lejos, vino a la tierra, se ha acercado y ahora está entre nosotros, cuando ve a Jesús. Por eso las parábolas del reino decimos que se trata o que nos explica la realidad desde que Jesús camina entre nosotros, porque que Jesús esté en medio de hombres pecadores significa que el cielo ha bajado a la tierra. Eso es lo que está diciendo. Entonces Jesús sigue hablando en estos términos y va a seguir explicando cómo es este reino de los cielos y por qué es diferente al reino de la tierra, ¿no? Entonces, fíjense cómo recordarán las parábolas anteriores, por ejemplo, la del sembrador, recordarán aquella del trigo y la cizaña, ¿no? Recordarán las dos parábolas de la viña. Una era la que se enojaban los siervos porque unos trabajaron más que otros, pero todos recibieron la misma paga. La otra parábola de la viña que se refería a aquellos que fue el domingo pasado, ¿se acuerda cuál era?
Mataron a los... Bien. ¿Sí? ¿Que mataron a quiénes? A los empleados, después mataron al final al hijo del dueño, el que iba a heredar las tierras. Bien, mataron primero a los siervos del dueño de la finca, después terminaron matando a su propio hijo. Bien, entonces, pero ven cómo en estas parábolas el contexto tiene que ver con la siembra y la siega. O sea, siempre hay gente trabajando aquí. Tiempo de trabajo y tiempo de paga. Ahora, el texto de hoy nos ubica en un contexto distinto. El texto de hoy nos ubica en un contexto de tiempo de descanso y celebración. No, porque estamos hablando de una fiesta. Estamos hablando de un banquete de bodas. Una fiesta muy importante. Siempre, bueno, no sé, en mi familia, siempre que alguien se casó, sea que sea creyente o no creyente, siempre el matrimonio era un motivo de gran celebración. Y siempre por ejemplo, aquellos que crían ganado, que crían vacas o cerdos, siempre carnean el mejor animal para esa ocasión. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pregunté a mi suegro si vamos por lo menos a sacrificar un cerdo para el casamiento, él me dice, pero qué culpa tiene el cerdo, ¿no? No sé si se acuerda, pero él me dijo eso. Yo me acuerdo, nunca me olvido de eso. Entonces, pero siempre son ocasiones de celebrar, y más una boda. Pero esta no es cualquier boda. Como hoy leyó Camila, es la boda del Hijo del Rey. A esto es semejante el reino de los cielos, dice Jesús, ¿no? Entonces, estamos en un contexto diferente. Ya aquí nadie está trabajando. Aquí solamente, o por lo menos no hay hombres trabajando. Sí hay gente que sirve, pero vamos a ver quiénes son los que sirven después. Pero aquí solamente las personas o los hombres son invitados a celebrar, a comer, a estar felices y contentos, ¿no? Ahora, si tuviéramos que decir que este texto se llevó a cabo en un día de la semana, ¿cuál sería? El domingo. Correcto, un domingo. Nadie celebra un banquete de bodas un martes, un miércoles, cuando es pleno tiempo de trabajar, ¿cierto? Entonces, fíjense también por qué nosotros celebramos, por ejemplo, nos reunimos en la iglesia los domingos, porque es un tiempo también para descansar en la palabra, en el Señor, y para celebrar la salvación. Y eso es lo que está por detrás también en nuestro texto, que lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? Bien. Versículos 3 y 4. ¿Algún lector, por favor? Así como está en la pantalla. Y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar a otros siervos y les dijo: díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Gracias. Bien, entonces nosotros que ya tenemos varias parábolas encima, podemos identificar ciertos patrones y deberíamos tener la capacidad de relacionar. ¿Quién sería el rey? ¿A qué personaje representa el rey? A Jesús. A Dios. ¿A Jesús? ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? A Dios. ¿A Dios, dice Mandy? Bueno, vamos a decirlo, Dios tiene 3 personas. ¿A qué persona de la Trinidad? Dios Padre. Bien. Dice Dios Padre, Mandy. Leo dice Dios Jesús. Padre. Jesucristo. Cambió de opinión. Cambió de opinión, muy bien. Se arrepintió a tiempo, está bien, perfecto. El Sí, que se arrepiente se salva. exacto. Entonces, el rey va a celebrar la boda de su hijo. Entonces, si Jesús es el rey, no coincide, ¿cierto? Pero bien, es el Padre, entonces el Padre Celestial, este rey, el dueño de todo, el que creó todo, el que tiene todo dominio y todo poder. Su hijo es el que se va a casar, y en los evangelios, y como vamos a ver también ahora especialmente, por ejemplo, en el Apocalipsis,
Y en otros textos también del Nuevo Testamento, siempre es el Hijo de Dios, o este Jesús mismo, que actúa como el novio, como el que va a casarse, como el esposo que viene a buscar a su esposa. ¿Recuerdan, por ejemplo, qué otros textos bíblicos nos mencionan sobre esto? Por ejemplo, cuando dice el apóstol Pablo que esposos amen a sus esposas, esposas sean sujetas a su esposo, etcétera, etcétera, en el vínculo del amor, ¿no? Y dice, grande es este misterio, pero yo le digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo usa muchas veces la imagen de Cristo con la iglesia, o la unión que hay entre ellos, como imagen del matrimonio. También tenemos, por ejemplo, a Jesús casi como cortejando a la mujer samaritana en aquel pozo, en los primeros capítulos de Juan. También tenemos el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro bastante polémico para muchos, pero que también es una representación de este Dios que viene casi queriendo convencer a su iglesia perdida que está extendida por todo el mundo, pero viene a rescatarla y a querer ser su salvador y su redentor. También tenemos, por ejemplo, la historia de Ruth, donde Ruth es redimida porque se casa con este pariente cercano que se llamaba Boaz, del cual después nació David. ¿Recuerdan otra historia o no? Bueno, hay muchos ejemplos acerca de esta imagen. Entonces, sabemos que el rey era Dios Padre, o es Dios Padre. Sabemos que el hijo del rey es Jesús mismo. ¿Quiénes serían los siervos? ¿Y quiénes serían los primeros invitados? Los primeros invitados serían los judíos. Bien, bien. Esto es simplemente comparando, por ejemplo, con la parábola anterior. Recuerden que también primero envió a unos siervos y después volvió a enviar a otros siervos para que hablen con ellos. Bueno, estos primeros invitados son justamente los judíos, por supuesto, así como dice Mandy, aquellos que rechazaron la invitación, como aprendimos también la vez pasada, que debido al rechazo del pueblo judío, después la salvación es abierta a todo el mundo, de modo que ya no es salvo solamente alguien que son aquellos que son la circuncisión, dice el apóstol Pablo, sino que seas judío o seas griego o gentil, todos, la salvación es para todos, ¿no? Pero todo esto estaba en el plan de Dios. Entonces, ¿y los siervos? ¿Quiénes serían? Apóstoles. Los profetas. Bien, los profetas y en el Nuevo Testamento los apóstoles. Perfecto. Aquellos que hablan, que son voceros de Dios, que son embajadores de Dios, que transmiten la voluntad de Dios hacia el pueblo. Bien. Ahora, ¿qué pasó con estos primeros invitados? ¿Qué dicen? ¿Cómo? Rechazaron la invitación. Rechazaron la invitación. Sí, rechazaron la invitación. Y después dice que el rey volvió a enviar a otros siervos. Y no solamente fue diciéndoles, no solamente fueron a invitarle a decir, te invito a la boda de mi hijo, ahora viene una tarjeta más grande, le invito a la boda de mi hijo, ya está listo el banquete, he matado mis toros, mis animales engordados, todo está listo, vengan a la fiesta. O sea, porque parece que no, por si no les quedó claro, estaban invitados, ¿no? Que la fiesta era para ellos. Sin embargo, ahora vamos a ver qué pasó con ellos también. Entonces, el banquete del rey estaba listo. Y en el Antiguo Testamento, cada vez que sucedía un acontecimiento importante, se celebraba o se ofrecía un banquete. ¿Por qué? Porque en el banquete, y eso lo siento por los veganos, pero siempre que había un banquete, era la idea de un sacrificio. De un animal era sacrificado. ¿Sí? Entonces,
siempre que había un banquete, había una celebración, había un sacrificio de por medio. ¿Sí? Entonces, alguien tiene que morir, el concepto, para que otro sea beneficiado. Y eso siempre pasó en toda la historia, especialmente también, por supuesto, en el Antiguo Testamento, ¿no? Así lo hicieron los patriarcas, Abraham, por ejemplo, así como lo vemos en Génesis 21:8, Isaac también. Abraham, por ejemplo, hizo un banquete cuando su hijo fue destetado. Eso es lo que dice el texto de Génesis 21:8. Entonces, para él era muy importante que su hijo pase por esa etapa de crecimiento primera y principal de los niños, de las guaguas, y entonces por eso celebró un banquete. También Isaac en su momento celebró sus banquetes, también Labán, el suegro de Jacob, había hecho un banquete, etc. Hay muchísimos ejemplos. El mismo rey David hacía banquetes, especialmente cuando habían victorias de guerra, y también era la práctica en los tiempos de los profetas. Siempre que había algo muy importante para celebrar, había un banquete. Y ese banquete implicaba que un animal era sacrificado. ¿Ven cómo dice? He matado mis toros y animales engordados, ¿no? En el Salmo 23, por ejemplo, el Señor dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, como lo hemos confesado al principio. Y hay un versículo que dice que el pastor de Israel prepara para su oveja un banquete a la vista de sus adversarios. Una de las funciones del pastor, de Jesús como nuestro pastor, es preparar un banquete para sus ovejas, alimentarla, hacerles una fiesta, ¿no? Y también en el Salmo 141:4, el salmista aquí pide que el Señor no le permita participar en banquetes de malhechores. Dice, da la idea de como que hay muchas celebraciones de gente que hacen mal, pero él dice, no me dejes participar de las fiestas y celebraciones de aquellos que traman hacer cosas perversas y malas, ¿no? Entonces tenemos otros ejemplos. En el capítulo 25 de Isaías, que era nuestro texto del Antiguo Testamento, se profetiza que el pueblo de Dios reconocerá a su Señor porque Él celebrará un banquete para celebrar la salvación. Entonces, cuando llegue el momento de celebrar la salvación, el pueblo de Dios reconocerá a Dios porque Él va a celebrar con un banquete. ¿Sí? No va a tirar fuegos artificiales ni nada, va a celebrar con un banquete. Y este banquete, dice el texto de Isaías, será para todas las naciones. Y se celebrará, ¿qué se celebrará? Que el pueblo ha triunfado entre las naciones, que Israel fue fiel, que Israel tenía hombres más capaces, más inteligentes y más fuertes que todos los otros. No, se celebra que Dios el Señor, que Él mismo destruirá la muerte para siempre, enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Se celebra lo que Dios hizo, no lo que hizo su pueblo. Lucas, el evangelista, nos cuenta que, por ejemplo, el mismo Mateo celebró un banquete luego de que Jesús lo había llamado a seguirlo. Mateo, que era un cobrador de impuestos, traidor para su país, delincuente para muchos, usurero para otros, cuando Jesús lo llamó a seguirlo, él dejó todas sus cosas y después hizo un banquete e invitó a muchas personas para celebrarlo, ¿no? El tema del banquete en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, es bastante recurrente. Nos enseña que Dios se relaciona con nosotros mediante una comida. ¿Recuerdan algún relato relacionado a esto en las Escrituras? La última cena. No sé si te refieres a la Santa Cena. Bien, sí. O sea, ese es uno y el más importante, correcto. De Jesús mostrándose como el verdadero Dios porque come con sus discípulos, come con su pueblo. ¿Qué otro? ¿Qué otro texto nos recuerda, por ejemplo, la profecía de Isaías que dice que en un monte o en una montaña el Señor preparará un banquete para muchos?
La boda del Cordero, no sé si... Las bodas del Cordero Apocalipsis, excelente, bien. ¿Recuerdan, por ejemplo, la alimentación de los 4.000 y de los 5.000? ¿Recuerdan los discípulos de Emaús? ¿Cuándo reconocieron que el que caminaba con ellos era el verdadero Dios y era Jesús? Bendecir el pan. Cuando partió el pan con ellos, cuando se sentó a la mesa con ellos. Entonces, este tema del banquete no es nada, o sea, es súper importante y es de hecho la forma en que el pueblo iba a reconocer. ¿Cómo reconozco yo que Dios está conmigo? Porque me invita a celebrar la salvación con una comida. ¿Sí? Eso es la idea un poco que está por detrás. Pero, ¿qué hicieron los invitados? Versículos 5 y 6. ¿Algún voluntario para leer? Por favor. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios, y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cállate. Bien. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando invitamos a alguien a nuestro cumpleaños? Los niños, piensen en los niños por un momento. ¿Cómo se sienten los niños cuando van a tener su fiesta de cumpleaños? ¿Se ponen tristes o contentos? Contento. Súper contentos. Y preparan Ansiosos. preparan las invitaciones tan bonitas y que dice, te invito a mi fiestita a celebrar conmigo, soy Carlito, venía a las 5 de la tarde, te espero con mucho... Y todo, ¿no? Una presentación y todo, y los niños se preparan, se compran ropa nueva, los que pueden, se bañan, los que nunca se bañan, etcétera, ¿no? Se perfuman incluso algunos para ir a visitar. Pero, ¿qué pasa si, imagínense, un niño invita a sus amiguitos y los amiguitos no llegan? Se apenan. Sí. No sé si habrá tristeza más grande para ellos que le nieguen o que le rechacen una invitación, ¿no? Porque es casi como... Sí, es casi, claro, se desilusionan, exacto. Porque ellos se crearon toda una ilusión de poder compartir con ellos, de poder recibirlo en su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque fíjense cómo los niños, sin conocer mucho de las cosas que los adultos conocemos, todas las cosas que hay en la sociedad, el tema del honor y el orgullo, sin embargo ellos son tan felices cuando van a recibir a sus invitados en la casa, porque van a conocer su casa, ¿no? Van a conocer el lugar donde viven, su familia, etc., ¿no? Después, cuando son adolescentes, por supuesto que ya les avergüenzan de su casa y de su familia, pero ese es otro tema. Bien, pero fíjense, se supone que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está esperando con ansias que su Salvador venga, que el Mesías, Hijo de Dios, venga a salvarlos. Pero cuando el Mesías, Hijo de Dios, viene y se presenta ante ellos, ¿qué hacen? Rechazan la invitación. Rechazan a pesar de haber sido invitados a celebrar el gran banquete del Señor, la gran fiesta de la salvación. Los primeros en la lista de invitados, a quienes uno primero pone en su lista porque son los más importantes, los de la familia cercana, rechazaron el llamado, porque aparentemente tenían mejores cosas que hacer, ¿no? Y la pregunta de fondo es, o lo que esta parábola deja, como que nos deja a nosotros para que reflexionemos, es, ¿qué asunto pudiera ser más importante que celebrar la llegada del mismo Dios al mundo, en la persona de Cristo, el Hijo de Dios, y la unión, el matrimonio de Dios con los pecadores, de Cristo con su iglesia? ¿Qué puede llegar a ser más importante que esto? La salvación por medio de Cristo es el evento más grande e importante de la historia, de toda la humanidad. ¿Qué evento pudiera llegar a ser más importante que este? Claramente ninguno.
Y eso es lo que está dejando en evidencia Jesús acá. Sin embargo, los invitados no hicieron caso a la invitación. Uno se fue a su labranza, otro a sus negocios. Y otros peor, agarraron a los siervos y los mataron. Bien, este himno o este canto que tenemos aquí es uno que ilustra muy bien lo que se enseña en este texto y que generalmente se canta al principio del servicio divino. No sé si lo conocen, yo creo que deberían conocerlo. Sí. ¿Sí? Que dice, es la fiesta, esta es la fiesta de victoria nuestro Dios. Bueno, algo así, ¿no? No soy cantante profesional, ni mucho menos. Pero es el texto que está basado en el texto que mencionaba Mandy, de las bodas del Cordero, de Apocalipsis. ¿Sí? Y ese es nuestro servicio divino, hermanos. Es nuestra fiesta. Es la fiesta de salvación, la fiesta en la cual proclamamos la victoria de nuestro Dios, que no triunfó ni la muerte, ni triunfa el diablo, ni triunfa el pecado, que triunfa Dios, el Dios creador, y nuestro Señor venció a los enemigos. Eso es lo que celebramos en cada servicio divino. Y fíjense, lo primero empieza diciendo el texto, todo esto está basado en el libro Apocalipsis. Dice, digno es Cristo, Cordero de Dios, derramando su sangre, perdón nos logró. Él es el digno, porque también hay una cuestión de dignidad, y lo vamos a ver más adelante, cuando el rey dice que los que son echados, que algunos son echados de la boda porque no eran dignos. Sin embargo, digno solo es Cristo, ¿no? Él es digno de recibir poder, gloria, sabiduría, porque Él derramó su sangre en la cruz y logró el perdón de los pecados. Y la invitación en Apocalipsis es cantar con todo el pueblo de Dios, de todas las tribus, pueblos y razas, dice el libro Apocalipsis, que se unen para cantar y alabar al Cordero. Únense al himno, al gran canto de la creación, el cual se adora al Cordero y a Dios. Finalmente dice, porque el Cordero su reino empezó, su reino de los cielos, su reino de gloria, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en cada servicio divino. Es una fiesta en la cual celebramos la salvación. Por eso cuando vamos a la iglesia y en torno a la presencia de Dios, en torno a la predicación de su palabra y de los sacramentos, no vamos a ver si es que sucede algo bueno, no estamos yendo como dudando de qué podemos obtener de ahí. Sabemos que ahí obtenemos perdón de pecados y que Dios ya ha vencido en la cruz contra todos nuestros enemigos. Pero vamos a dejarlo por aquí y vamos a seguir para ir viendo más adelante este tema. Los invitados, los primeros invitados, rechazaron ser parte de la fiesta de salvación porque esta es una fiesta para celebrar las grandes obras del Hijo. Es una fiesta para celebrar el matrimonio del Hijo del Rey. No es una fiesta para celebrar las obras de los siervos. Imagínense que uno es invitado a un casamiento y cuando tienen que brindar, uno dice, quiero brindar por cuán buena persona soy y por todo lo que he hecho por ustedes, ¿no? O enseguida te van a mirar feo y te van a echar de ahí, ¿no? Entonces, cuando se celebra un matrimonio, se celebra la unión entre el esposo y la esposa. Entonces, esta es una fiesta en primer lugar para celebrar la boda del Hijo del Rey. Dice que estos primeros invitados se fueron a su labranza y a sus negocios porque consideraban más importantes sus asuntos personales y terrenales que celebrar junto al rey y junto a su hijo. Estos faltaron a la fiesta de la salvación por trabajar, por asuntos terrenales. Despreciaron al rey y a su hijo y no escucharon a sus siervos. Y este lenguaje, hermanos, es muy fuerte y muestra y expone nuestro pecado contra el tercer mandamiento. Al rechazar la invitación a participar de los sacramentos, en primer lugar, ¿no? Y de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por las excusas de no, tengo que trabajar,
tengo otras cosas mejores que hacer. Y lo que está dejando claro Jesús acá, que en la fiesta de la salvación es lo más grande que hay. No hay nada, no existe excusa alguna o explicación alguna para decir, tengo cosa mejor que hacer que asistir a la fiesta de la salvación de Dios. Sin embargo, eso es lo que hicieron los judíos en primer lugar, por rechazar a Jesús. Pero también expone muchas veces nuestra propia naturaleza humana. Y aún más, algunos no solo rechazan el llamado de los siervos, profetas, apóstoles, pastores y predicadores, sino que aún más los persiguen. Eso es lo que dice también en el versículo 6. Esto incluye no solo aquellos que abiertamente persiguen a la iglesia y a sus pastores con violencia, sino también aquellos que hablan mal de ellos, que cuestionan su trabajo, como solamente por el hecho de criticar, aquellos que tratan de robarle su autoridad, etc. Así como lo hicieron los líderes judíos con Jesús y luego también con los apóstoles. Ya hemos visto cómo los líderes judíos cuestionaron la autoridad de Jesús. Hemos oído acerca de cómo los mismos apóstoles, Pedro y Pablo, fueron perseguidos por los judíos. Pablo, siendo primero perseguidor de los cristianos, después también fue perseguido. Y en muchas de las cartas de Pablo, sino en casi todas, está detrás de él tiene que volver a recalcar su autoridad como apóstol, porque muchos le cuestionan su autoridad. Justamente porque en realidad el que están rechazando no es a Pablo, el apóstol, sino al Dios a quien Pablo predica y enseña, ¿no? Que es el rey que está por detrás. Bien. Continuamos, versículos 7 al 9. ¿Hay que leer? Sí, por favor. Allá. Cuando el rey supo esto, se enojó. Así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los a los que encuentren. Bien, gracias. Entonces, cuando el rey se enteró de que habían rechazado la invitación, y no solamente que habían rechazado algunos la invitación, sino que otros mataron a sus siervos y los maltrataron, ¿qué hizo? Se enojó. Se enojó. ¿Y qué hizo? Quemó su ciudad. Los destruyó. Los destruyó a ellos y a su ciudad. Y esto es como decir, destruyó a las personas y a las obras de esas personas, en las cuales ellos estaban tan ocupados, ¿no? Entonces, este banquete claramente no es una broma ni un chiste para el lenguaje del Evangelio. Y eso es lo que está dando cuenta aquí Jesús. Quienes rechazan la salvación por medio de Cristo caen bajo la justa ira de Dios. Son destruidos junto con todas sus obras, aquellas en las que estuvieron trabajando. Entonces, ¿cómo cambia la situación? ¿Qué hace el rey? Dice, suspendemos la fiesta, ya que los invitados, ya que mis familiares cercanos, mi pueblo, mi familia de sangre, que eran los judíos, no vinieron a la fiesta, entonces vamos a suspender todo. ¿Eso hace? No. No. Y eso, aunque para un judío eso o para el oyente de esos tiempos, eso hubiera sido como lo más coherente. Sin embargo, lo que el rey hace es, dice, no, la fiesta de bodas ya está preparada, está todo listo. Pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir, no eran dignos, ¿no? ¿Por qué? Porque rechazaron la invitación. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Bien, no son dignos. Fíjense, el tema de la dignidad para asistir a la boda. La no dignidad
o la indignidad de asistir se evidencia por el rechazo a la invitación de los siervos del rey. Entonces, en primer lugar, aquellos que rechazan la predicación de la palabra acerca de Cristo y todo lo que implica la predicación del evangelio, que se cierran y que hay que reconocer al único y verdadero Dios, aquellos de por sí ya están excluidos de la fiesta de la salvación. Ellos mismos no son dignos de entrar a la fiesta de salvación de Dios y de su Hijo. Ellos mismos se autoexcluyen de esto, ¿no? Eso es lo que nos deja el texto. Pero, dice el rey, vayan a las encrucijadas e inviten a todos los que encuentren. Y esto es una referencia otra vez a algo que ya habíamos visto en otras parábolas anteriores, a que debido al rechazo de Israel, todas las naciones son ahora invitadas a participar de la gran fiesta de la salvación, las cenas de boda del Cordero. Entonces, ya no son solamente un pueblo especial en la tierra, sino que como ellos rechazaron, toda la salvación y los dones, todo el sacrificio que Dios hizo, los dones de salvación y todas las bendiciones de Dios, todas las cosas buenas que Él tenía para darles a su pueblo, ahora van a ser repartidas por toda la tierra, para todo el mundo, porque ellos iban a invitar a todos los que encuentren en el camino, ¿no? Incluso son invitados aquellos pecadores que antes eran vistos como indignos, porque los judíos tenían muy en claro quién no era digno de ser llamado hijo de Dios. Por eso establecieron tantos códigos y tantas leyes para ser hijo de Dios. De hecho, Jesús es fuertemente criticado por los judíos porque él, ¿qué hacía? Comía con pecadores. Jesús se juntaba con prostitutas y con cobradores de impuestos. ¿Alguien que quiera leer, por favor, Mateo 9, versículo 11? Mateo 9, 11. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los cobradores de impuestos y con pecadores? Gracias. Entonces, no solamente rechazaron la invitación, sino que además están persiguiendo y están cuestionando a los que ahora sí son parte de la fiesta de salvación. Entonces Jesús vino para salvar a los judíos lo rechazaron, ahora Jesús come con pecadores, con paganos, con prostitutas, con cobradores de impuestos, a ellos los llama a ser sus discípulos y los judíos se ponen celosos. Por eso el texto del apóstol Pablo que recordarán de domingo anterior es que donde él dice: ojalá los de mi sangre, es decir, los judíos, se pongan celosos de ustedes, porque ahora ustedes son parte del pueblo de Dios. Y ojalá ese mismo celo los devuelva a ellos en arrepentimiento a ser incorporados al reino de Dios, ¿no? Interesante. Versículo 10, que está escrito ahí. Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos, y la fiesta de boda se llenó de invitados. Gracias. Entonces los siervos fueron por los caminos, juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos. Entonces acá no hay distinción, no hay negro, no hay blanco, no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay joven, no hay anciano, no hay distinciones. No hay malo ni bueno, no hay nada. La fiesta de bodas se llenó de invitados. Y esto es muy presente, como le decía, en el Evangelio de Lucas, es uno de los temas fundamentales, por si alguna vez leen algún texto de estos, donde Jesús no se relaciona con quien uno esperaría, que son los grandes religiosos de su época, sino con los pecadores. Y siempre tiene misericordia de los que menos tienen, ¿sí? Por eso también dice, cuando inviten a alguien a comer, que
no inviten a aquellos que, perdón, cuando alguien les invita a comer, no se sienten en los primeros lugares. Y siempre está esta historia o era muy importante, el asunto de comer juntos, ¿no? Y Jesús viene a comer justamente con pecadores. Y eso es motivo de cuestionamiento para él mismo, ¿no? Versículo 11 y Cuando el 12. rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo: amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Bien, entonces hasta ahora tenemos lo siguiente. Tenemos el rey que preparó el banquete para celebrar la boda de su hijo. Tenemos que envía a sus siervos para invitar a sus primeros invitados en su lista. Estos rechazan la invitación, envían más siervos para volver a invitarlos, lo vuelven a rechazar porque están haciendo otras cosas mejores aparentemente. Entonces el rey se enoja, los castiga o los mata a estos primeros invitados y después vuelve a invitar a todos los que están esparcidos por todo el mundo y que no eran en primer lugar los invitados, ¿no? Entonces, ya estando todos, el texto anterior decía que la fiesta se llenó de invitados, estaba llena la casa. Pero cuando el rey, fíjense, el rey se levanta de su silla, el banquete, están todos comiendo en la mesa, el rey se levanta de su silla y empieza a ver a los invitados. Es como que hace una recorrida, ¿no? Empieza a ver a los invitados uno por uno y se encontró con uno, dice, que no estaba vestido para la boda. Le dijo: amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció, quedó mudo. ¿Cuántas veces les ha pasado que se han quedado sin palabras? ¿Cuántas veces les ha pasado que han hecho algo malo, pero bueno, uno por no reconocer que se equivocó mete muchas excusas o explicaciones para tapar lo que en realidad hizo? A mí me pasa mucho eso. Para no reconocer que uno hizo mal, uno dice: no, pero lo que pasa es que esto... pero este no tenía, se quedó sin asunto, quedó mudo, ni siquiera tenía una explicación para decir. ¿Por qué? Bien, en primer lugar, la vestimenta aquí representa el amor, que es la justicia que viene de Cristo, que viene por la fe. Así como dice el apóstol Pablo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, ¿no? Esto es como el amor que por ejemplo, que nos mueve a perdonar a los demás, porque así como fuimos perdonados, también hemos de perdonar a los demás. Entonces dice, como la otra parábola que habíamos visto del rey que tiene las deudas, dice, ¿cómo tú no fuiste capaz de perdonar la deuda a tu consiervo si yo te perdoné tanta deuda, ¿no? Entonces, si uno no tiene ese amor de verdad, entonces no... A ver, voy a poner... Hay alguien que está con un perrito, parece. Ahí está. Creo que ya sé quién es. Se enojó el perrito. Ahí está, un ratito. Bien. Entonces, esta es la vestimenta a la cual se refiere. Y el rey pasa por la fiesta de las bodas examinando quién está vestido apropiadamente. ¿Por qué el rey? ¿Por qué no los siervos? Porque solo el rey conoce los corazones. Solo Dios conoce los corazones de las personas. Entonces no son los siervos los que van a decir quién es digno y quién no es digno de estar en la iglesia. Es solamente el rey quien conoce los corazones, ¿no? Entonces, frente a su juicio, frente al juicio de Dios, quedamos mudos, porque a Dios no le podemos ocultar nada, a Él no le podemos mentir. Delante de Dios no podemos hacer lo que hicieron Adán y Eva, que se quisieron ocultar y esconder sus vergüenzas.
porque Él lo conoce todo y Él lo sabe todo, ¿no? Bien. ¿Cómo estar vestido apropiadamente? ¿Cómo participar de la celebración de bodas del Cordero, del Hijo de Dios, de Jesús, que se casa con su novia, la iglesia? ¿Cómo estar vestido apropiadamente para tal ocasión en los servicios divinos? ¿Hay que usar alguna marca en particular? ¿Algún color? Bien, dice Apocalipsis 3:4 que son dignos de estar con Dios quienes están vestidos de blanco. Entonces, ahí ya tienen algo. Para cuando vayan a la iglesia tienen que ir todos vestidos de blanco, si no, no entran. No, ¿verdad? Es que se refiere, en el lenguaje de Apocalipsis, siempre el lenguaje o los colores representan a algo, ¿no? Ahora vamos a ver a qué representa esto. Pero sí, por eso los pastores usan alba blanca, ¿no? Porque tiene que ver con revestirse de Cristo, de la justicia de Cristo. Eso es lo que simboliza. En el Apocalipsis se nos enseña quiénes son estos que están vestidos de blanco, de dónde vienen. Dice Apocalipsis 7, versículos 14 al 17. Estos son los que son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Fíjense, lavado y emblanquecido en sangre. No suena contradictorio, pero se han lavado de sus pecados y han sido purificados o emblanquecidos con sus ropas, con su naturaleza, en la sangre del Cordero. Y eso es lo que sucede en nuestro bautismo. Por eso están delante del trono de Dios, en su presencia, y le adoran en su templo de día y de noche. Esto es en Cristo, porque Cristo es el templo de Dios. La adoración correcta a Dios, el Padre, es siempre por medio de Cristo. Por eso cuando oramos siempre en nombre de Cristo. Y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. Por eso también al final de los servicios se dice en la bendición que Dios nos bendiga y nos guarde o nos cuide, nos proteja con su presencia, que su rostro nos esté acompañando a nosotros, ¿no? Y dice también Apocalipsis que estos no volverán a tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol, ni el calor los molestará. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y aquí la imagen del Salmo 23. Y los llevará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima. Lenguaje de Isaías, donde dice que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Vieron cómo está todo relacionado? Esto es todo lo que sucede en un servicio divino, ¿no? Entonces, son dignos de estar con Dios quienes están vestidos con la justicia de Cristo dada en el bautismo. Así dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:27. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Bien. Así también dice Isaías 61:10. Yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. Eso es lo que sucede en el bautismo. Somos revestidos con la justicia de Cristo. Todas las cosas buenas de Dios se nos son entregadas allí a nosotros. Y por eso también a los niños los vestimos de blanco, para representar esa justicia. Bien, ¿qué pasa ahora con aquel intruso a quien el rey encontró que aceptó la invitación, que ingresó al banquete de bodas, pero en realidad no estaba vestido apropiadamente? Versículos 13 y 14. ¿Algún lector, por favor? Entonces el rey dijo a los que servían: aten a este de pies y manos y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Gracias. Entonces, empezamos por el final.
otra vez Jesús termina con esta frase, que ya la hemos escuchado antes en el Evangelio de Mateo, que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, son muchos los que van a escuchar la invitación de participar del banquete de bodas, de participar de los servicios divinos, pero son pocos los escogidos, son pocos los que finalmente van a participar. Ahora, quienes rechazan la invitación a participar de la salvación de Cristo, de la boda de Cristo con la iglesia, permanecen fuera del reino de los cielos, bajo la ira de Dios. Estos son, hermanos, los que abiertamente son incrédulos, los que no quieren saber nada con Dios, rechazan al verdadero Dios y confían en sus obras. ¿Sí? No hacen caso. Directamente no quieren saber nada. Ahora, quienes entran en la fiesta, pero carecen de la vestimenta apropiada, son aquellos que conviven en la iglesia con los demás, pero son cizaña. Porque recuerden que en la iglesia había trigo y cizaña. Pues carecen de amor y de arrepentimiento. Estos también serán desechados a la ira de Dios en el infierno. Así como dice el versículo 13. Esto es lo que va a pasar. Aten a este de pies y manos, es decir, no va a tener oportunidad de hacer nada porque va a estar imposibilitado de moverse, y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera, fuera del reino de los cielos, fuera de la salvación. Allí no hay salvación, no hay paz, ahí no hay quien te enjuague las lágrimas de los ojos, allí hay llanto y rechinar de dientes. Nadie quiere estar ahí, tú no quieres estar ahí, nadie, porque es todo lo contrario a lo que sucede en una fiesta. Ahí no se celebra, ahí se sufre, ahí se paga, ahí se vive el castigo y la opresión. Ahí realmente no hay celebración, no hay paz, sino solamente sufrimiento. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Bien, dijimos hoy que el servicio divino es nuestra fiesta. La gran fiesta de salvación de Dios está en el servicio divino. Cuando los bautizados nos reunimos como un solo pueblo para comer y beber el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso decimos que la Santa Cena es una fiesta. Este es el propósito de la predicación de la palabra, de los siervos de Dios. Por eso los pastores insisten tanto con celebrar la Santa Cena y con que acudamos a la Santa Cena. Porque este es el propósito de la invitación, llevarnos a celebrar no nuestros logros personales, sino la victoria de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sobre el pecado, la muerte y el diablo en su banquete celestial de la Santa Cena. Además, hemos de estar vestidos dignamente antes de acudir a la mesa del Señor a recibir su perdón. Por eso hemos de examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra, a fin de que entremos ante su presencia con corazones humildes, dejando todo lo terrenal de lado y confiando solo en sus promesas celestiales. Por eso, hermanos, cuando tengamos, Dios mediante, nuestra próxima celebración del sacramento, lo que vamos a hacer en primer lugar, y para ser justos con todos también, es tomarnos un momento para examinarnos todos en base a los 10 mandamientos y poder tener la oportunidad de confesar públicamente nuestros pecados delante de Dios, de que Él pueda perdonarnos para que podamos entrar dignamente a participar del sacramento. Y también es una oportunidad para que podamos celebrar esta fiesta, este sacramento del altar, justamente como lo que es la boda de Cristo con su iglesia, una oportunidad única. Entonces, hemos de también mostrar al mundo que esto no es un evento, algo sencillo, algo que sucede todos los domingos, algo que no tiene importancia, sino hay que darle realmente la importancia que tiene, y por eso hemos también de darle todo el decorado que esto pretende. Entonces, eso puede ser una buena oportunidad también para nuestro próximo encuentro en la casa de Dios, porque a veces pensamos que, y nos detenemos a pensar en que son cosas que uno dice, lo tenemos todos los domingos. Sí, lo tenemos hasta que lo teníamos. Y hoy día muchos
estamos deseosos de participar del sacramento y sin embargo hace mucho tiempo que estamos apartados de ellos. También Dios utiliza esto para que podamos examinarnos y volver a recordar cómo y cuán importante es esto para nuestras vidas, estar en comunión con Él por medio de su cuerpo y su sangre. Así que todo está listo. Cristo ha vencido en la cruz a nuestros enemigos. Los dones de la cruz, el cuerpo y la sangre de Cristo, son el alimento para nuestro banquete. La mesa está servida. El banquete de dones celestiales, el alimento celestial, está disponible para todo el mundo. La fiesta de salvación es para todos. Entonces, lo que decía hace un ratito, hagamos, hermanos, de nuestro próximo servicio divino una gran celebración de la salvación y de la misericordia de Dios en Cristo. Aprovechemos la oportunidad para invitar o volver a invitar a quienes están perdidos. Primero a nuestros familiares y también a los hermanos de la congregación que están apartados, incluso sabiendo que podrán rechazarnos, incluso sabiendo que podrán llamarnos de locos o lo que sea. Y luego también invitemos a quienes están perdidos por el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Aún estamos a tiempo de invitar y de traer a aquellos que están perdidos a las cenas de bodas del Cordero, a la fiesta de la salvación de Dios. Y nunca, por supuesto, nunca sabemos cuándo puede ser la última cena o nuestra última santa cena aquí en la tierra, ¿no? En estos términos también hablaba el apóstol Pedro a su congregación en la epístola segunda Pedro. Él les escribe a los hermanos a los que está dirigida esta carta. Él les dice, y palabras que también son palabras para nosotros, que también tienen mucho que ver con el tema de hoy, por supuesto. Él les dice, amados, deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? O sea, de la venida de Dios. Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra. Pero esa misma palabra de Dios ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para que el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, hasta aquí lo que está diciendo es, hay personas que les van a decir, es puro cuento, Jesús no va a volver. Mira que no ha pasado nada en tanto tiempo, ni nuestros padres se murieron y no pasó nada. Y el apóstol dice, estos se olvidan de que la misma palabra de Dios fue el que creó todas las cosas. Jesús mismo creó todas las cosas. Y esta misma palabra es no solo la que creó, sino la que sostiene todas las cosas hasta que los preserva y los guarda del fuego, para que cuando venga el fuego en el día del juicio y la destrucción, sean ellos destruidos junto con los hombres perversos. Pero les dice, no olviden, hermanos, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No hemos de especular ni jugar con los tiempos. Hemos de vivir todos los días como si fuera el último. Porque el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas. Y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Entonces, si se tarda en un sentido la vuelta de nuestro Señor para liberarnos de todos estos sufrimientos, es porque aún quiere que otros sean invitados, aquellos que están botados al costado del camino, vuelvan a ser incorporados a la fiesta y que participen, porque también quiere decir que aún hay lugar en la mesa de Dios.
para más invitados, para más comensales. Hay más comida para todos. Entonces, ese es también como un consuelo para nosotros. Finalmente, llegará también el día en que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, es decir, cuando nadie lo espera, nos sorprende. En ese día confirma lo que fue anunciado en nuestra parábola, de que va a haber un juicio, todo lo terrenal en lo cual trabajamos hoy, todos nuestros trabajos, todos nuestros planes terrenales, nuestros proyectos van a llegar a su fin, todo será reducido a cenizas. Lo único que va a permanecer es lo que está en el reino de Dios, es lo que está unido a Cristo, que es la palabra de Dios que permanece para siempre. Puesto que todo será deshecho, dice, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Segunda Pedro 3, 3 al 13. Entonces, terrible lo que vuelve, por un lado, terrible, nos habla de cuán terrible y duro será el juicio de Dios. Todo será consumido por las llamas, todo será deshecho. Por eso nosotros también esperamos con ansias la venida de Dios, porque según su promesa, esperamos una vida en un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia, donde dijo el profeta Isaías que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, donde ya no sufriremos tumores, donde ya no tendremos que tenerle miedo a las pandemias o a ningún mal que nos haga frente, a ninguna enfermedad que nos afrente en nuestro cuerpo, a personas que nos hagan mal y que nos ataquen, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera a nuestras propias debilidades y pecados con los cuales luchamos en nuestro propio cuerpo, ni siquiera a aquellos que nos hacen mal porque persiguen a nuestro Señor. Así dice Apocalipsis, capítulo 19. Nosotros que creemos en las promesas de Dios, que somos su pueblo escogido, que estamos unidos a Cristo por medio del bautismo, que ansiamos participar de la Santa Cena, dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Entonces el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vieron que hoy decíamos que las vestimentas eran el amor que viene fruto de la fe. A eso se refiere con las acciones justas de los santos. Todos los que tenemos fe en Cristo estamos unidos a Él y no solo su justicia es nuestra, sino también su santidad. Por eso también nosotros somos santos para Dios, porque estamos unidos a El Santo con mayúscula. No se refiere, hago la aclaración, a un grupo en especial de personas, como otros lo interpretan, sino a todos aquellos que han lavado su ropa, sus túnicas, que la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Y bienaventurados aquellos que han sido invitados a las cenas de boda del Cordero. Por eso, hermanos, nosotros que hemos sido invitados a las cenas, a la fiesta de salvación de nuestro Dios, celebrémosla también como se merece, con mucha dignidad, invitando también a participar a aquellos que aún están apartados. Celebrémosla como el evento más importante en la tierra, porque eso es lo que sucede. Por más que haya simple pan, para muchos simple vino, simple agua derramada sobre un bebé, allí está la fiesta de salvación de Dios. Ahí está Dios rescatando lo que se había perdido. Ahí está Dios, el fiel, el esposo fiel, volviendo a casarse y a comprometerse con aquella mujer que fue adúltera y que se había perdido, pero que ahora Él mismo la ha santificado y la ha purificado.
para que sea suya y viva junto a Él en su reino por la eternidad, en un reino de paz. Mujeres, ¿quién no quisiera tener un esposo que la trate bien todos los días, que la trate con justicia, que no sea violento ni con sus palabras ni con sus acciones, que la trate con amor, cariño? Hombres, ¿quién no quisiera tener líderes o autoridades que sean justas, que no sean corruptas, que no actúen con engaño o por intereses personales, sino que gobiernen con equidad y justicia? Bueno, ese es el reino que nos espera bajo Cristo. Eso es lo que estamos celebrando, que ya somos liberados de la esclavitud, del pecado y de los pecadores, de todos los que hacen maldad, y que por su gran amor y misericordia estamos ahora en el reino de Dios. Y por eso celebramos y participamos de las cenas de boda del Cordero. Así que bueno, hermanos, espero que nuestro próximo servicio divino sea pronto y que podamos volver a celebrar esta gran boda del Cordero, participando del sacramento, y esperemos también que podamos hacer una linda ceremonia bonita para recordarnos a nosotros y recordar también al mundo que Dios está presente en medio de nosotros, que Dios nos ha salvado, que Dios ha vencido a todos los que nos hacen mal y que Dios también nos anticipa su reino de paz en medio de nosotros en su iglesia. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. 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 Hermanos, confesemos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantemos el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor, mi
derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Bien, hermanos, los invito a unirnos a todos en la oración de la iglesia. Roguemos al Señor, respondemos: Señor, ten piedad. Así pues, invitados por su palabra y animados por su promesa de misericordia, roguemos al Señor: Señor, ten piedad. Por la iglesia de Cristo, su esposa, por los líderes que hay en ella y que en ella sirven, por todos los pastores y misioneros, por aquellos que se preparan para las vocaciones de la iglesia, y por aquellos que están considerando el servicio de tiempo completo en la iglesia, roguemos al Señor: Señor, ten piedad. Por la bendición del matrimonio y la fidelidad de esposos y esposas, por los niños confiados a su cuidado, por el cuidado amoroso de los niños que han sufrido abuso o negligencia de parte de los adultos, y por aquellos que abren en sus hogares sus corazones a los niños que están en hogares sustitutos. Oremos al Señor: Señor, ten piedad. Por un espíritu acogedor en nuestra congregación, por la valentía en nuestra invitación a los que no tienen un lugar en la iglesia, y por la voluntad de servir a nuestro prójimo necesitado y al extranjero, cuyas vidas se cruzan en nuestros caminos. Oremos al Señor: Señor, ten piedad. Por compasión hacia los enfermos y a los que sufren, por nuestro cuidado de los que necesitan nuestra asistencia, por los hospitalizados y los que están en recuperación. Especialmente oramos en esta oportunidad dando gracias porque ha sostenido y está preservando también la vida de todos nuestros hermanos en la fe. Especialmente por la salud, oramos de don Carlos, para que los mantengas firmes en esa esperanza inquebrantable que viene solo de ti, en la paz que viene de Cristo, que supera toda adversidad, toda enfermedad. Esa paz que nos permite vivir y por sobre todo morir confiado en que tenemos una promesa de alguien que es fiel, de un Señor y Dios que es misericordioso, para que aquello que celebramos también ahora como anticipo de lo eterno en la Santa Cena, que aquello también podamos celebrarlo eternamente en el banquete celestial, junto con todos aquellos santos que nos han antecedido en la fe y que han muerto también con la esperanza de la resurrección. Especialmente también aquellos que están en nuestro corazón, nos ponemos al cuidado del Señor para que Dios les conceda sanidad, consuelo, fuerza y paz. Gracias también porque ha preservado a nuestro hermano Roberto, a nuestro hermano Fernando, para que te pedimos también que a ambos de ellos los sostenga
principalmente en la verdadera fe, para que puedan atravesar estos sufrimientos temporales con la firme certeza de que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos en la eternidad, cuando ya reinemos bajo su reino de gracia. Por ellos y por todos aquellos que están en nuestras mentes y corazones, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los funcionarios electos y nombrados, por todos los jueces y los magistrados, por todo el personal de emergencia, por todos los miembros de las Fuerzas Armadas, por todos nosotros como ciudadanos y prójimos, en cada una de nuestras vocaciones podamos servir con amor y justicia. Rogamos al Señor. Señor, ten piedad. Por el amanecer del día eterno de Dios, por el fin de la muerte, del sufrimiento y del dolor, por el consuelo de aquellos que sufren la pérdida de un ser querido y por fuerza de los que enfrentan la muerte, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestra comunión con el cuerpo y la sangre del Señor y por los corazones que arden por el deseo de celebrar esta fiesta de boda del Cordero en su reino sin fin, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por aquellos que se preparan para el bautismo o para participar del sacramento, por los catecúmenos y por los lugares donde nos podemos reunir para enseñar y aprender la palabra de Dios, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por gratitud, por recibir los dones y bendiciones del Señor, por la generosidad al compartir estos recursos con los necesitados, por los diezmos y las ofrendas que apoyan y sustentan la obra del reino en este contexto y en este lugar. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la gracia de Dios, para que podamos escuchar y recibir la invitación de nuestro Señor y llevar con gozo la ropa que hemos recibido en nuestro bautismo, la ropa de Cristo, de su justicia y santidad. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Oramos también por todos aquellos que han acercado a la iglesia para que puedan poner sus peticiones delante del trono de nuestro Señor. Oremos por la señora Zulay Blanco, que busca sustento para su casa, para su hogar, que necesita un nuevo empleo. Oramos por la señora Verónica, que pide por la paz que solo Dios puede dar, y para que aquellos que están sin fe, que el Señor pueda tocar sus corazones y volverlos en arrepentimiento a la verdadera fe en Cristo. Oramos por Claudia Mora, por salud y sanidad para su cuerpo. Oramos por Nuri Holguín, que pide por paz y tranquilidad para su alma. Oramos por Janet, que pide por su nieta, porque no se encuentra bien de salud. Oramos también por la salud de Angélica Gutiérrez. Oramos por Patricia Pavés y por la conversión de su familia al Señor y por trabajo y sustento digno. Oramos por Marta Cornejo, que pide por su salud, pues tiene una tendinitis en su hombro. Oramos por Lisette Enríquez, quien pide por el poder celebrar y vivir el amor en su vida. Oramos también por la señora Miriam Ulloa, quien pide por oración para su nieta Scarlett, para que el Señor pueda tomar el control de su salud, cuidarla y sostenerla en cuerpo y alma. Oramos también por Marianela Badilla, por fortaleza, para que pueda atravesar el valle de sombras de muerte, estos tiempos difíciles que le toca vivir, pues ha perdido a su esposo hace un año. Oramos por la señora Adriana Canovi, que pide por paz para su corazón y su mente, pues la sobrecoge la angustia. Oramos también por la señora Marcela Leal, pues siente una carga emocional muy grande y pide que Dios no la suelte, no la abandone, y también por un sustento digno. Oramos por Aurora Hernández, quien pide por Ruth María, que tiene 2 hijos y fue operada de un tumor cerebral. Oramos por la señora Marianela Jara, por su salud, y finalmente por Lucila Carrasco, quien también pide que Dios le dé fortaleza y sufre de depresión. No queremos dejar de pedir también por el señor don Aldo Valle, por su familia, pues han sido diagnosticados con un tumor en el estómago. Porque sabemos que nuestro Señor es grande en misericordia y de todo poder y toda bondad. Ponemos estas peticiones delante de su altar
para que Él pueda responder según su voluntad, también confiando en sus promesas misericordiosas. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Y todas estas cosas, Señor, te rogamos que nos concedas conforme a tu gran misericordia en Jesucristo, nos llenes de alegría, para que confiando en tu bondadosa voluntad podamos sobrellevar todas las cosas que nos tocan atravesar en nuestra vida, para que nuestro corazón pueda disfrutar de un perfecto descanso y paz. Enséñanos a vivir en santidad y también a morir con esperanza y paz que solo puede dar nuestro Señor. Por Jesucristo, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Visita nuestro hogar, oh Señor, y en tu gran misericordia defiéndenos de todos los peligros y riesgos de esta noche. Por amor de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día. Y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido, y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.